¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es viernesito del podcast, el día más esperado de la semana. Y pues bueno, tenemos un episodio un poco tanto spooky en esta ocasión, pero bueno, pues antes de iniciar les recuerdo que si ustedes no están suscritos, pues les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que se han unido a esta aquelarre en estos últimos días, neta, ha sido un gran apoyo, es un gran apoyo que lo hagan y por supuesto cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como LuisFreeCoven97 y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero ahora sí, bueno, nenes, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues quería hablarles de una película que acabo de ver este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado, que fue Late Night with the Devil o Una noche con el demonio o Un show con el diablo, como la hayan traducido, ¿no? Y bueno, esta película viene por parte de Australia, desde Australia, y ya había sido como que cierta, se había hablado mucho de ella hace unos meses porque había seguido en cines, pero pues por ahí hubo como un relajo de que por esto mismo de que ya había salido antes en Australia en 2023, pues ya estaba en digital, un relajo, ¿no? Pero bueno, ahora sí de que acaba de llegar justamente y por mera sorpresa a la plataforma de Netflix, ni siquiera como que la anunciaron así de, próximamente, sino que literalmente ya llegó. Y ya estaba en la plataforma y pues dije voy a verla porque genuinamente sí me llama la atención, sobre todo por el actor que lo protagoniza, que es David Shalman. No sé cómo se pronuncia, pero es el que interpretó a Polka Dot Man en la película del Escuadrón de la Automorización de James Gunn. Y pues bueno, pues la verdad es un gran actor. Y dije, vamos a verla qué tal. Y la verdad, muy muy buena película. Así que hablaré con spoilers, de hecho, aquí de esta, porque quiero hablar de ciertas cosas que se nos muestran aquí. Por si no la han visto, yo les recomiendo que mejor pongan pausita y vean la cinta. Como dije, está en Netflix, así que pues si tienen la plataforma, pues adelante. La verdad, véanla, no dura mucho, dura una hora y media, inclusive un poquito menos que la hora y media, como una hora 24 a 25. Entonces creo yo que la verdad, pues sí, es una película que te la pasas muy bien. Se tiene por acá, tiene sus buenos sustos, no diría que tanto es de terror, sino de mucho suspenso y habla mucho de ocultismo y todo esto. Y vale la pena que le den una checadita. Pero bueno, ahora sí de que ya hablemos con spoilers de esta cinta que es Late Night with the Devil. Y para esto viajamos hasta el año de 1977. Bueno, no necesariamente, bueno, sí vamos a viajar al 77, pero primero esto abre como una especie de documental donde se nos narra qué fue lo que pasó en este programa, ¿no? Y de hecho nos dan una retrospectiva de la década de los 70 donde vemos muchas cosas que pasaron en Estados Unidos, que las crisis de los combustibles, que todavía la guerra de Vietnam, el escándalo de Watergate, las protestas, esto y aquello, o sea, y la verdad me gusta mucho esta parte porque demuestra que los tiempos de antes no siempre eran mejores, porque mucha gente dice, no es que en los tiempos de antes no había esto, cuando pues siempre ha habido, o sea, crisis ya sea económicas o de un recurso o algo así, siempre hemos tenido, ya sea en un país o en el mundo, siempre, en cada década siempre ha pasado algo así, protestas, conflictos y eso, así que no es novedad de que, es que nada más es por los tiempos de ahorita, no, siempre ha existido, nada más que pues a veces sí tendemos a romantizar los tiempos de antes. Yo, por ejemplo, fui un niño que crecí en los 2000, yo me acuerdo mucho de los 2000, los romantizo mucho, pero pues no eran perfectos, ya si te pones a investigar, tanto en mi país México como a lo mejor en otras partes del mundo, pues encontrarás que no todo fue bonito. Entonces, pues sí, es mantener como esa noción, ¿no? Y de hecho hablan de eso también con la televisión, de que por un lado nos muestra estos lados, el lado cruel, oscuro y feo del mundo, así como también nos divierte en las noches. Cosa que la verdad, es bastante cierta, porque por un lado vemos que en la televisión podemos ver noticieros y todo esto que nos muestra esta parte horrible, pero también desde películas, programas de televisión, series, reality shows y eso, nos podemos desconectar un poco. Y esto me acuerdo que le hablé mucho con mi pareja hace unas semanas, que había aquí hubo un reality
que se llama La Casa de los Famosos. A lo mejor puede que a algunos les suene, sobre todo si son de México. No sé si en otros países haya un concepto similar, algo así. No vi el programa, pero sí es cierto que fue un programa que sí tuvo de qué hablar y pues hasta ya memes y eso de que, de lo que sé de este programa los sé en contra de mi voluntad y eso, ¿no? Pero sí es algo cuanto menos interesante aquí recalcar algo y es de que a mí me comentó algo mi pareja lo muy interesante. Y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Ten en cuenta de que a lo mejor mucha gente puede criticar el programa con justa razón, porque la verdad no es un programa que, digámoslo así, pues te sume bastante a tu vida o a tus conocimientos o lo que sea, pero lo cierto es de que obviamente en la mente de alguien promedio en este país, pues lo que busca siempre es relajarse. Y sí es cierto, al final del día, en cualquier parte del mundo pasa de que hay largas horas de estar en la escuela, en el trabajo, sobre todo en el trabajo, y luego aparte muchas veces, dependiendo de dónde te tengas que ir a la escuela o al trabajo, son pues largos trayectos. Por ejemplo, aquí pasa que la Ciudad de México es como el mayor centro donde pues están las empresas, fábricas y eso, y lo que concierne pues es que todos los que se encuentran como en las cercanías de la ciudad, pues tengan que viajar para poder trabajar, y son trayectos bastante largos. O sea, son las 8 horas o inclusive un poco más de trabajo, más obviamente todo lo que te hace ese trayecto, que puede ser desde 1 hora hasta 2, 3, 4, que a veces sería menos, pero tenemos que entre transporte que a veces pues la verdad llega a ser tener un servicio insuficiente, o inclusive el tráfico, que por estar mal planeado la planeación urbana y todo esto, pues bueno, esto causa de que pues obviamente quieras llegar a tu casa, no quieras saber nada del mundo y simplemente que quieras desconectar con algo que te divierta y ya está. Cosa que pues este tipo de programas como el que acabo de mencionar pues es lo que hacen, y al final pues como se puede decir, no hay que culparlos por eso. Mucha gente decía, es que esos programas solamente la ve la gente ignorante y la gente que no sabe y la gente que por eso estamos como estamos, pero pues en realidad al final de cuentas luego es gente de que estoy cansado, de que me levanté temprano, viajé como 3, 4 horas en el transporte público todo lleno o con mucho tráfico en mi carro camino al trabajo, estoy en las 8 horas, que mi jefe me grite, que luego no me puedo sentar, que estoy aquello, y luego aparte regreso y otra vez lo mismo o más de trayecto. Entonces pues es entendible de que se busque este escape, y de esto creo yo que habla mucho esta parte de que bueno, al final de cuentas la televisión también sirve como este escape, y no solamente la tele, sino aquí el internet, la radio, cualquier otro medio donde pues bueno, donde alguien se pueda pasar el rato, sirve para también este mismo propósito. Y bueno, aquí entre todo esto es donde nos presentan a nuestro protagonista, que es Jack Gilroy, que bueno, básicamente se pone como un nuevo show, un late night show, que bueno, que no son más populares en Estados Unidos estos shows de noche o de medianoche, que bueno, pues básicamente traen entrevistas, juegos, artistas emergentes, hablan de películas y cosas así, ¿no? A lo mejor cosas como Conan O'Brien, también por ahí Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, que habrán escuchado por allá en Estados Unidos, o pues también tengo entendido que en varios países se ha tenido este formato, en algunos ha funcionado, otros no tanto, ahora sí que bueno, depende de la región. Aquí en México la verdad no han sido tan populares, salvo ciertos casos como programas como Otro Rollo y así, pero bueno, lo cierto es de que es un formato algo clásico de la televisión, y pues en ese momento era su auge, ¿no? Y aquí nos presentan a Jack Gilroy, que pues, conduce un programa llamado Night Owls o Noctámbulos, como se le traduce y todo esto. Y bueno, pues ahí hacen entrevistas, shalala, firman un contrato donde parece como por 5 años con la televisora, va todo muy bien y todo es divertido. De hecho, pues la verdad tiene buenos números el programa, tiene buenos invitados, buenos sketches, pero el problema es de que está siempre detrás de un programa que es el de Jimmy Carson, que bueno, no, Johnny Carson, que de hecho fue un late night show que sí existió en Estados Unidos, no muy popular, sino es que de los más populares. Y bueno, pues obviamente el programa de Night Owls con Jack Delroy siempre se quedaba muy detrás, que esto es muy importante para la historia de todo esto que tiene que ver con ser el número uno en esta parte, sobre todo en la industria del entretenimiento, pero eso lo hablaremos un poco más allá, ¿no? Y pues nos hablan un poco más de su vida, que tiene a su esposa que se llama Madeline, que es actriz de teatro y todo esto, pero también nos hablan un poco de su lado oculto, que bueno, al parecer va como una especie de rituales y eso, en el bosque, no me acuerdo cómo se llamaba como el culto,
pero bueno, van como ese tipo de cosas y van en los fines de semana donde al parecer van también como muchos artistas y eso que tiene que ver con muchas leyendas y esto que hablan de que se van a tomar la sangre de los inocentes para tener fama y ser jóvenes, que muchas cosas son exageraciones, pero algo, la verdad algo que sí es cierto de que me gusta mucho de esta parte y de que obviamente esté la cuestión del diablo y de la maldad presente, es bueno, pues que la verdad viene por parte de la contracultura que hubo en los setentas. Y es que pues durante mucho tiempo pues todas estas partes ocultistas y eso, por lo menos en Estados Unidos, se fueron pues dejando muy de lado y bueno, prácticamente digamos así que predominaba la cristianidad. De hecho sigue perdurando de cierta manera, inclusive creo yo que luego a veces algunos presidentes han dicho como el God bless America, o sea, de que Dios bendiga América, se habla mucho de Dios a los juramentos, en la bandera y todo eso allá, porque aunque sí es cierto de que intentan promover un estado laico, lo cierto es que esta parte espiritual del cristianismo está muy presente en esa parte del mundo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya en los 70s obviamente al querer estar empieza esta contracultura por todo lo que sucede y entre ellas muchas cosas, obviamente tuvimos a los hippies y todo esto, a la gente que encontraba refugio en otro tipo de religiones como el budaísmo y esto, llega también obviamente los que lo encontraban en las artes paganas, la brujería, el satanismo y esto como más que nada una forma de encontrar otra forma de tener esta parte espiritual y que no fuera las convenciones que bueno pues los tuvieron atados durante años y también inclusive incluye un poco de esta parte también de protestar en contra del sistema porque de hecho mucha gente no lo sabe pero por lo menos parte de la iglesia satánica por lo menos bueno por lo menos una buena parte se creó más que nada para ir en contra de lo que pues la que era la iglesia normal, la iglesia católica cristiana. ¿Por qué? Porque obviamente pues hoy el diablo pues como sabrán fue un invento que llegó hasta después en la religión para obviamente pues tener esta parte punitiva de no seguir lo que dicta tu dogma y todo esto lo que dicta la religión. Obviamente ellos lo agarraron como este modo de burla de que obviamente como entonces esto es lo contrario al cristianismo pues lo vamos a agarrar nosotros para estar en contra de ello y es algo que es un pensamiento que todavía perdura en mucha gente que dice que es satanista, que bueno, hay gente que es satanista y sí tiene cosas acá medio turbias, pero hay gente que lo es y que es más que nada también por la cuestión, esta cuestión de protesta en contra de las religiones. De hecho, hubo un caso conocido igual en Estados Unidos, no me acuerdo en qué parte, pero hubo una escuela donde, bueno, pues se fue una noticia muy alarmante que hasta creadores de contenido religiosos empezaron a hablar de ella y de que, ay no, que el mundo está mal y de que necesitamos la palabra de Dios y esto, cuando pues bueno, en esta escuela crean un club de la iglesia satánica, pero ya después indagando la gente se dio cuenta de que este club de la iglesia satánica tenía cosas como enseñar matemáticas, arte, historia y todo esto. O sea, más que nada era un club donde pues aprendían varias cosas tanto culturales, científicas y todo esto, y esto era más que nada por protestar en contra del club cristiano, que bueno, al parecer esto era porque la escuela supuestamente la laica, pero había un club cristiano en la escuela y aparte al parecer se le daban ciertos beneficios y esto y aquello. Entonces al crear este club fue más que nada para protestar en contra de lo que estaba sucediendo con el otro club de cristianos, no tanto porque genuinamente iban a pervertir a tus hijos ni nada de eso, ¿no? Entonces, en parte es esto, digo, todos esos temas es mucho más hondo y mucho más amplio, pero sí es cierto que es importante entender el por qué. Y bueno, pues nos hablan de que obviamente Jack Gilroy pertenecía a esto, ¿no? Pero de repente en su historia empieza a irle muy mal a su programa, cada vez lo ven menos, la gente habla menos de él y para colmo su esposa en un momento pues le da cáncer y aquí mencionan que le dio cáncer de la garganta, cosa que se les hizo extraña ya que ella no fumaba, cosa que será muy importante para más adelante y eso tienen un programa donde ella aparece y fue un programa muy visto y todo esto, pero a las 2 semanas pues ella fallece y Jack pues, al parecer se fue de Nueva York, se aisló del mundo hasta que meses después regresó y bueno ahora sí que aquí es donde llegamos a la noche del 31 de octubre del año de 1977, donde, bueno, cambiará la vida de Jack para siempre. Y bueno, pues aquí nos presentas lo que va a venir en el programa, que va a haber una sorpresa y esto y aquello. Y de hecho también vemos por allá a Gus, que bueno, pues es como el patiño, el sidekick, como la persona de broma de que luego hay en estos shows. Y bueno, pues básicamente como el que es más abajo, ¿no? Pero sí es cierto que es el que más tiene el sentido de la realidad, el que más sabe que obviamente algo va a salir mal, como que no le cuadra algunas cosas, como que siente algo extraño. Pero bueno, no le dan importancia a lo que dice, ¿no? Entonces está presentando el programa, que
va a estar muy terrorífico y todo esto. Y bueno, aquí vemos por un lado que está un tipo que se llama Christou, que básicamente es un supuesto medium, que bueno, pues está hablando que siente las presencias y esto, que igual fue algo que se popularizó mucho en los 70s por esto mismo, de que fue otra vez el boom de lo espiritual, de lo oculto y todo esto. Y bueno, pues aquí vemos que supuestamente está haciendo esto y aquello, por ahí intenta capturar una señal, por el parecer es falsa, pero después ahí habla con una familia respecto a un hijo que pues se desvivió y habla mucho de ello y como que les da su consuelo y todo eso, ¿no? Y ella todo va bien, todo bonito el acto, hasta que de repente empieza a sentir algo y es que dice que tiene una presencia de alguien que se llama Minnie. Y dice, hay alguien que conoce una Minnie o que es Minnie y esto, y pues ahí el conductor Jack se queda como pasmado y es porque, bueno, pues así Minnie era un apodo que él tenía personal con su esposa Madeline. Y después de esto, pues bueno, básicamente como que se desmaya y como que está muy mal Cristo y mandan a comercial. Y durante estos cortes vemos como lo que hay detrás de cámaras y bueno, vemos por ahí al productor que pues está hablando del programa, que de hecho me gusta mucho cómo es retratado el productor porque es como un productor de la vida real, creo yo, que básicamente pues el dinero y los ratings, ¿no? Y como esto es importante, pues bueno, la verdad dice, ya como ya salido del acto, lo de menos, el chiste es que la gente lo vea y que obviamente les guste a los anunciantes. Porque bueno, pues al final de cuentas, si se preguntan de qué es lo que vive la tele, es de los anunciantes. Si se preguntan por qué en la televisión hay tantos comerciales, es por esto mismo, porque al final de cuentas, pues es lo que da el dinero a estas empresas y bueno, pues para que sigan generando este contenido. Lo mismo aquí, por ejemplo, en YouTube. Obviamente, si vemos anuncios en YouTube, si bien son muy molestos y es como de, no, pues ya, o sea, ya chole que interrumpan mi video a la mitad, es porque, bueno, pues el dinero que se le paga a los creadores es por parte de estos anuncios, porque, bueno, pues anunciantes son los que dan dinero para que tengan ese espacio para mostrar sus productos o servicios. Y bueno, pues aquí vemos que esto es muy importante, tanto así que por un lado está el presidente de la compañía que les está dando el patrocinio, junto con su esposa en esta ocasión, así como también el dueño de que, bueno, que hace los ratings en los programas de televisión, que bueno, pues estas mediciones de cuántos personas vieron el programa por tanto tiempo y todo esto también son bastante importantes y sobre todo también para mantener a los anunciantes. Y bueno, pues obviamente, pues por ahí le dice el productor a Jack, oye, como que pues ponte acá de cromársela, ¿no? De lamerle las botas, de ponerte así bonito para ellos, ¿no? Lo que Jack no le gusta porque, pues bueno, siente que lo están denigrando y todo esto, pero bueno, siguen con el show y nos traen a un tipo llamado Carmichael, que Carmichael era igual como un ilusionista o algo así, pero que después se volvió como su tarea, digámoslo así, desmentir a todos estos charlatanes y todo esto, lo cual no es nada malo, de no ser porque Cristo es una persona bastante, pues ojete, la verdad, es bastante pesada. De hecho, la verdad sí es cierto que en toda la película te cae muy mal, es alguien bastante pesado, y bueno, pues al parecer viene aquí a desmentir a Cristo, pero justo cuando están en esta plática, Cristo se empieza a sentir mal y empieza a vomitar de un color negro, por lo que bueno, pues es llevado a urgencias, esperan que llegue la ambulancia y todo esto, y mientras mandan a corte, y bueno, pues ahí como que Carmichael está como que muy enojado, como que está molesto de que me ensuciaron y simplemente dice, es un truco de donde pues aprendes como a controlar el estómago y así sacas como cierto líquido y es para shows y todo esto, ¿no? Y pues siguen con el programa y bueno, ahí es cuando pues empiezan a hablar un poco de lo que va a ser la sorpresa de esta ocasión y bueno, pues ahí hablan de que nos dan como una especie de retrospectiva donde hablaban de una iglesia, de un culto, de una secta que adoraban a un demonio llamado Abraxas. Y bueno, pues esta secta se había sido acusada de que hacían rituales de sacrificio y todo esto, pero no había nada comprobado, hasta que en un momento dado hubo una redada de la policía, porque al parecer entre relación con sustancias ilícitas y de que al parecer privaban a gente de su libertad, pues bueno, hubo esta redada, pero al final de cuentas todo salió mal, la casa se incendió y pues todos quedaron tiesos, menos una niña que de hecho se llama Lily y bueno, pues esta niña quedó en un centro en un centro psiquiátrico donde la analizó la doctora la doctora Julie, sí, Julie, sí, sí, la doctora Julie, donde, bueno, pues ella es la que lo analiza y bueno, así es cuando descubre que al parecer hay como un demonio habitando de ella, porque ella es parapsicóloga, que si bien no utiliza las palabras como demonio o posesión y eso, lo cierto es de que, bueno, la parapsicología básicamente se dedica a, bueno, como analizar estos,
cosas que van más allá de lo que se comprende humanamente, como la telequinesis, la telepatía y todo esto, que bueno, pues es algo que pues la verdad sí es bastante nuevo y que por desgracia muchas veces no es tomado muy en serio, o luego hay como charlatanes de promedio, pero lo cierto es que muchas veces de hecho sí se ha tomado muy en serio. De hecho, en la Guerra Fría, Estados Unidos o la Unión Soviética realizaron varios experimentos con todo esto. De hecho, por ahí cosas como las que vemos en Stranger Things con Eleven, de que puede ver cosas remotamente, y esto tiene que ver con experimentos que de hecho la CIA realizó en los 70s y 80s. Y pues bueno, para todo esto, y bueno, van a traer a esta niña para, bueno, ahora sí de que tener una plática con el demonio, y bueno, pues ahora sí de que la cosa se ponga interesante. Y durante estos cortes, bueno, se nos deja ver que de hecho Julie como que está enamorada o hay como algo con Jack por ahí. Y también sí es cierto que deja entrever de que está preocupada por lo que pueda pasar porque pues no es un ambiente controlado y todo esto. A lo que simplemente Jack dice, no te preocupes, no pasa nada. Por otro lado está Carmichael buscando cómo desmentir esto. Vemos a Gus que está muy preocupado porque no sabe qué pasó por lo de Chris 2 y de que esto de que va a traer un demonio, o sea, como que le preocupa, pero simplemente le dicen cállate, haz tu trabajo y ya está, ¿no? Y luego encontramos con el productor que, bueno, le informa ya que Christou ha fallecido durante su camino al hospital porque, bueno, vomitó todo. O sea, no solamente sacó líquido, sino sacó todo. O sea, de una manera horrible. Y pues bueno, básicamente es como de mantenerlo en secreto. Aunque bueno, pues obviamente estos rumores van a correr bastante rápido ahí por el foro. Entonces, bueno, pues está como que medio preocupados. Pero al final Jack dice, no pasa nada, sigamos con esto, ¿no? Y pues ahí por un lado tiene una pelea, está la doctora con Carmichael, de que si es real, si no, y también sí es cierto que vemos a Lily muy extraña, por ahí en los cortes también inclusive cuando le ponen el maquillaje vemos que nombra a la maquillista por su nombre y está la extraña porque pues nunca le dijo, y también por ahí como que le habla de maneras muy raras a Jack y como que ve muy raro, o sea, como todo está bastante extraño, y empieza y es cuando dicen, ok, vamos a traer este demonio, ¿no? Y ahí es cuando empieza todo esto, la amarran y acá, y de hecho traen los objetos con los que, bueno, pues los que se encontraron en la casa que como era parte de ese culto de secta, y ahí vemos que está el demonio, que de hecho la niña le llama como el señor torcido, esto porque ella dice que se tuerce cuando entra y sale de su mente y todo esto, y bueno, pues ahí es cuando empieza a hablar, y se pregunta dónde está, y empieza a hacer burla, y ahí es cuando voltea a ver a Jack y le dice, ay, ya con quién te estás acostando, y Jack así como de yo no te conozco y todo esto, pero sí dice, no, sí me conoces, y cosas que obviamente ya vemos que es lo que va a venir, y es que bueno, pues ahí le empieza a decir todas estas cosas hasta que la doctora hace que pare todo, pero sí es cierto de que estuvo bastante fuerte, tanto que abofetó a la niña, pero el demonio seguía en posesión, muchas cosas, ¿no? Y de hecho, pues tanto así que el instrumento que hay, que es como un instrumento con el que no lo tocas, es como con las manos haces movimientos y como que las ondas crean como una especie de música y eso empezaba a fallar, o sea, mucho relajo, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí de que logran sacar a la niña del trance, logran que deje la posesión y todo esto, pero sí es cierto que la doctora como que no está muy de acuerdo, y en el corte, pues bueno, vemos que el productor le dice de que los números de rating están a reventar, de que prácticamente ya no tiene que ponerse a lamer botas con los anunciantes ni con el de los ratings, que ahora sí de que bueno, pues están teniendo un éxito, y Jack lo ve como esta manera de que es una sección diaria y todo esto, y vemos que bueno, pues aquí habla de esta parte de hacer lo que sea para mantener esa fama, cosa que vemos desde mucho antes, o sea, de que hacer trucos, hacer retos y todo esto que muchas veces pueden ser denigrantes, peligrosos y esto, pero todo con tal de ser vistos, todo con tal de llamar la atención, porque al final en ese tipo de cosas, sea internet, televisión y eso, la atención de la gente lo es todo, al final es lo que más vale. Ahí vemos inclusive a gente que luego muchas veces dice estupideces, pero aunque la gente no esté de acuerdo con ellos, nada más por sacarse unas sonrisas, pues ve su contenido. El dichoso caso de la gente que le llaman locals y todo esto, o sea, al final de cuentas no importa qué es lo que hagas, cuánto tengas que humillarte y esto, todo vale simplemente por la atención del público para, bueno, pues tener todos los beneficios que trae consigo. Y pues aquí obviamente vemos que Jack no le importa tener una niña en mal estado, que a lo mejor ella sufra por estas posesiones, él simplemente quiere ver el dinero. Por lo que bueno, llega el turno de Carmichael, que bueno, va a desmentir esto, y es de que hace una sesión de hipnosis tanto a Gus como a nosotros, a todo el público, inclusive a los que estamos viendo la película, y nos hace creer tanto a Gus como a todos en general de que le empiezan a salir como gusanos del
el cuerpo, que la verdad es una escena bastante asquerosa y la verdad sí causa mucha repulsión y bueno, pues a ver si me costó mucho trabajo de ver esa parte, pero bueno, al final pues él dice, por la hipnosis les hago ver lo que quiero ver. Mucha gente piensa que con la hipnosis la gente regresa a vidas pasadas, que esto y aquello, pero muchas veces es simplemente engaños de la mente. Por eso no es muchas veces un método fiable para cualquier investigación en general, porque muchas veces hasta inclusive lo dicen, es que si fuiste abducido por extraterrestres o algo así, con la hipnosis lo recuerdas, cuando muchas veces luego esos recuerdos son implantados por el que te hipnotiza. De hecho lo vemos ahí en la película de que, sientes comezón y eso, o sea, él te va guiando para que tú creas lo que estás viendo, cuando en realidad no es así. Entonces hacen ese truco y al final pues vemos que de hecho pues era un truco y todos así de jajajajaja, y Carmichael simplemente dice, esto fue lo que la doctora hizo con nosotros, porque muestran la verdadera grabación y vemos que de hecho pues todo fue, o sea, nada pasó en realidad. Pero ahí es cuando Lily dice, no, que muestren la grabación de verdad para que vean que no miento. Y pues ahí muestran la grabación de verdad y vemos que en efecto no hubo hipnosis, no hubo nada de eso. Y ahí es cuando este demonio se revela. Y de hecho por ahí durante vino otra vez la grabación, se ve el espíritu de Madeline al lado de Jack. Este demonio se revela y empieza a hacer un caos. Por ahí acaba con Ghost, con Carmichael, con la doctora y todo esto. Y Jack escapa. Pero lo que no sabe es que de hecho llega como otra vez al foro. Y vemos que está como en un loop reviviendo como varios momentos del programa y eso. Y ahí es cuando pues obviamente nos revelan lo que ya pues de cierta manera se intuye. Que esta parte sí no me gustó tanto porque siento yo que fue sobre explicar lo que pues creo yo que fácilmente estaban dando a entender. Y es de que bueno, la esposa de Jack, Madeline, fue como una especie de precio a pagar por vender su alma al demonio Abraxas. Entonces Jack le vendió su alma a Abraxas para que bueno le concediera hacer su programa exitoso y todo esto, y bueno, el precio a pagar fue su esposa. Y como dije, no me gustó tanto esa parte porque se veía bastante venir. Honestamente yo decía, ya sabemos qué es lo que va a pasar, y siento yo que aquí fue como sobre explicarlo. Pero bueno, ya vemos todo esto y ahí es cuando agarra la daga que tenía este culto y ve como una especie de ilusión de su esposa que le dice, me duele, por favor acaba con mi sufrimiento, y la apuñala. Ya después vemos que ya como que sale del trance y vemos que nunca salió del foro, y la que apuñaló fue a la niña. Y bueno, pues nada más al final se corta la transmisión y se escuchan las sirenas de policía, ambulancia y todo eso que van a llegar a escena. Y la verdad todo esto ya al final me demuestra mucho como esta parte de los pactos con el diablo que hace la gente en el entretenimiento. Y no me refiero en general a que hagas un pacto con un demonio per se, porque mucha gente lo toma así, cuando en realidad, la verdad, la realidad supera la ficción, y muchas veces no es tanto vender tu alma a un ser sobrenatural, sino de el precio que estás dispuesta a pagar. Creo yo que esa siempre es la analogía de vender tu alma al diablo. Y bueno, aquí vemos que muchas veces a productores, a discográficas, a anunciantes, a muchas de estas cosas que bueno, pues básicamente te van a explotar bastante. Mucha gente no lo ve, pero por ejemplo con los sellos discográficos, abusan mucho de la música de los músicos que tienen a su, que tienen firmados. También es cierto que abusan mucho de sus horarios, de cómo, ya te falta otro disco, papito, entrégalo rápido, órale, tienes que entregarlo ya para ayer, ya tienes que entregarlo para ayer. este los productores de televisión, de cine y eso, con que luego muchas veces abusan de su poder y hacen que las personas pues hagan actos contra pues su estima, contra su integridad y esto, con tal de que bueno pues les van a dar lo que siempre ellos quieren y esto. Entonces la verdad esto va más que nada para ese lado, o sea, de que el precio que estás dispuesto a pagar para tener ese éxito, para tener esa fama, que al final de cuentas pues no es todo en este medio. Y pues es lo que él quería el éxito, él quería los números, él quería todo esto, y pagó la verdad un alto precio, lo cual sí me gusta mucho que siempre utilicen esta analogía, porque pues demuestra que la realidad es mucho peor que la ficción, porque la gente piensa de que es que tuvo éxito porque hizo un pacto con el demonio y todo esto, cuando la verdad es de que pasan muchas cosas por detrás que luego muchos no sabemos, donde hay mucha corrupción, hay muchos malos tratos, hay mucho esto, todo con tal de tener la fama y el dinero, que la verdad pues no se llegan a ver. Obviamente pues esto es parte del terror, esta parte sobrenatural de que hay un demonio y un culto y todo esto, pero esto pues no es así en la vida real, es mucho peor por desgracia. Entonces pues es esta manera de verlo, ¿no? Y la verdad me gustó bastante cómo lo maneja la película. Pero bueno, así es como concluye todo esto, y la verdad creo yo que también deja otra parte muy importante, que es esto
de no solamente hacer lo que sea, sino inclusive obviamente de que al final de cuentas siempre estás en competencia en estas partes. Y creo yo que en general siempre nos ponen o sea, no está mal la competencia como tal, al final parte de la competitividad es una gran motivación para a lo mejor hacer algo y hacer un trabajo en la escuela, lo que sea, pero también sí es cierto que hay un límite y luego a veces ese límite, pues bueno, es de que la gente no llega a comprender que a veces pues no siempre serás el mejor. Mucha gente dice, no es que siempre seré el mejor en esto, seré el mejor aquello, pero a veces llegará alguien que te va a superar y tienes que aceptarlo. A veces no siempre vas a ser el mejor y el problema es de que muchas veces no lo aceptamos o luego la gente que está arriba de nosotros no lo acepta. Lo vemos aquí. O sea, a los productores no les importa a lo mejor que seas el número 2 de los programas, pero si no eres el uno. O sea, el 2 está muy bien, la gente te quiere, te ama, tu programa es muy visto, pero no eres el uno. Y estás en esta constante forma de ser el número uno, pero cuando puede llegar a un punto de ser tan tóxico donde pues hasta qué límites estás puesto a llegar para llegar a hacer eso. O sea, al final de cuentas, pues, como nos hablan de Jack, o sea, nos hablan de que tenía una esposa muy amorosa, que tenía, o sea, muy bonita, que se amaban, su programa, pues la verdad sí es cierto de que, pues, de que alguien muy carismático y eso, o sea, de que a lo mejor, pues, no podía llegar a ser el número uno, pero sí alguien muy prominente en la televisión, pero al final, pues, decidió pagar un precio bastante alto, prefirió hacer hasta lo imposible para llegar hasta la cima, todo y pues bueno, inclusive llevándose a gente que él amaba por detrás. Entonces la verdad es de que muestra mucho esto, muestra mucho también esta parte de presión del entretenimiento donde haces un meme y tienes que explotarlo a más no poder. Por ejemplo, si alguien ha trabajado de community manager, es de que, o sea, agarras el meme del momento y úsalo lo más rápido posible porque a lo mejor para mañana ya ni siquiera está de moda, ya mañana nadie lo usa y pues bueno, simplemente ya cuando lo uses tú va a quedar obsoleto, no va a dar risa, no va a generar el alcance que tú esperabas, o sea, ese tipo de cosas. Entonces también habla también mucho de esa inmediatez que sobre todo también vivimos ahorita de que bueno, pues prácticamente siempre tenemos que estar haciendo más cosas para estar relevantes, inclusive aquí en el contenido, o sea, de que hacer shorts, de hacer videos, de hacer podcasts, de hacer esto, de hacer aquello, de subir a otra plataforma y decir siempre estar subiendo, o sea, de atascar tu contenido. De hecho, me ha pasado, por ejemplo, aquí no tanto, pero por ejemplo en TikTok. En TikTok pasa mucho de que si dejas de subir unos días contenido, el algoritmo luego te penaliza muy feo. Y es de estar sube hasta que vuelvas a subir otra vez a que te vuelvan a poner y eso. O sea, creo yo que cualquiera que haga contenido va a estar, va a saber un poco qué es lo que se siente de estar ahí. Y la verdad, es algo que pues hay que considerar un poco, ¿no? De que entiendo que obviamente ese tipo de actividades pues demandan un poco eso, pero bueno, hay que también tener en cuenta nosotros de que qué tanto podemos dejar de que todo ese tipo de cosas para ser relevantes, para estar en el foco, qué tanto nos dejamos llevar y para hasta qué punto poner ese límite, ¿no? Y creo yo que es bastante importante. Pero pues bueno, es ahora sí de que hasta aquí dejamos el episodio de esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho. Si fue sí, denle like y compártanlo. Y pues bueno, ahora sí de que pues esperemos que no nos jalen las patas esta noche. Así que cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.